Hermano, buenos días. Espero que me puedan escuchar un poco. Como ustedes saben, hermanos, hoy iniciamos con nuestro primer domingo de Adviento. Primer domingo de Adviento. Y para los que no entienden lo que significa, voy a explicar un poquito, ¿verdad? No es como una costumbre muy conocida dentro de nuestra cultura, al menos dentro de lo que se puede entender. El Adviento, hermanos, el Adviento es el tiempo entre el primer anuncio del nacimiento de Cristo y el cumplimiento de su nacimiento, el anuncio y su cumplimiento. Entonces el Adviento comienza las primeras semanas de diciembre. Comienza con el anuncio o un tema que tenga que ver con el nacimiento de Cristo. Entonces, las iglesias, especialmente las iglesias reformadas, en las iglesias reformadas es una costumbre tomar una pequeña serie de sermones iniciando 4 semanas antes del nacimiento de Cristo, o lo que nosotros conmemoramos como el nacimiento de Cristo, lo que conocemos como Navidad. ¿Ya? Entonces tenemos esa costumbre, una pequeña serie de 4 sermones. Y bueno, esa no es la idea de cualquier persona, es la idea o mejor dicho, está basado en lo que se llama calendario eclesiástico. Entonces nosotros tomamos el calendario eclesiástico como referencia y luego aplicamos al año eclesiástico. Y hermanos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, el propósito es que los cristianos tengan un tiempo de preparación todo este mes, un tiempo de preparación y también de reflexión sobre lo que significa la Navidad. Estamos viviendo en tiempos extraños en que cada quien piensa lo que quiere y hay muchos conceptos sobre la Navidad, tradiciones que nosotros venimos arrastrando, pero Adviento es reflexionar qué significa la Navidad para nosotros. ¿Y qué es la Navidad, hermanos? La Navidad no es otra cosa que un recordatorio del cumplimiento de las promesas del Señor. Esa es la Navidad. Es un recordatorio del cumplimiento de las promesas de Dios al enviar a su propio Hijo Jesús a este mundo. Entonces quisiera predicar esta mañana el primer sermón sobre Adviento con una oración. Vamos a orar. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, eres el Dios perfecto, y nosotros somos simples pecadores, Señor. Y si no fuera por tu gracia y tu misericordia, nadie aquí en esta iglesia pudiera estar de pie, porque usted conoce todos nuestros corazones, usted conoce toda nuestra vida desde que amanece hasta que anochece. Usted nos ve como un vaso de cristal. Somos tan transparentes para usted y usted nos conoce, Señor. Y si estamos aquí de pie es por su pura gracia, por su pura misericordia. Y por eso especialmente este tiempo, esta temporada, recordamos esa misericordia. Que no merecíamos un Salvador, que fuimos nosotros los que les dimos la espalda. Pero usted en su infinita e incomprensible amor envió a su Hijo. Señor, ayúdenos en este tiempo a entender el significado de la Navidad. También quiero pedir que bendiga a este grupo de personas, a esta congregación, para que puedan entenderme, ya que soy falible, Señor. Soy falible y torpe de habla, Señor. Y también ayúdeme a mí. Y Padre, bendiga a los hermanos que están aquí. Quiero pedir por los enfermos. Quiero pedir por las familias de Buenas Nuevas, ya que estamos en tiempos finales, el mundo está loco, está podrido, y sabemos que el diablo quiere hacer todo lo posible por destruir a las familias. Entonces, Señor, de rodillas, pedimos por su protección y bendiga su cuerpo que es la iglesia. Perdone nuestros pecados. Usted ha perdonado nuestros pecados y ayúdenos a luchar con aquellos pecados remanentes que aún quedan en nosotros. Bendiga a los niños y bendiga a su iglesia y bendiga su santo evangelio. En el nombre de Cristo oramos, amén. Muy bien, he tomado para ustedes esta mañana el libro de Miqueas. Vamos al Antiguo Testamento. Quiero predicar esta mañana sobre el libro de Miqueas. El tema para este sermón es el pastor de Belén. El pastor de Belén. Entonces, busque Miqueas en el Antiguo Testamento.
Miqueas, después de Jonás encontramos Miqueas y vamos a leer el capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Pequeña lectura. Miqueas, capítulo 5, los versículos del 1 al 5. Miqueas, capítulo 5, los versos del 1 al 5. Después de Jonás encontramos Miqueas. Por ahí escucho todavía hojas buscando, entonces esperamos unos segundos, ¿ya? Para leer juntos. Miqueas, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Entonces, cuando estemos preparados con el texto, podemos decir amén. De acuerdo, hermanos, Miqueas 5, del 1 al 5. El escritor bíblico dice, inspirado, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que me será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere y nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Amén. Bien, a veces hay puntos, esta vez no tengo puntos, es un sermón unificado. Hermanos, hemos leído la historia de Miqueas, la profecía de Miqueas. Es un libro también un poco desconocido, ¿verdad? Para muchos. Y el centro de Miqueas, de lo que este texto conlleva, habla sobre un nacimiento en un lugar específico llamado Belén, y de Belén saldrá un pastor que apacentará a sus ovejas. Ese es el resumen de este pequeño versículo. Y entonces, hermanos, la gran historia de la salvación comienza con una gran promesa, en forma de semilla. Piensen en eso. Una gran promesa con una pequeña forma de semilla. ¿Ya? Y hermanos, antes de entrar de lleno, quisiera preguntar, ¿qué es la Navidad para cada uno de nosotros? ¿Qué significa para usted la Navidad? ¿O qué viene a su mente cuando escucha la palabra Navidad? Una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué es la Navidad? Estamos acostumbrados, Navidad cada año. Y estoy de acuerdo, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada quien puede formular sus propias ideas sobre esta pregunta en particular. Cada quien tiene su propia idea de lo que es la Navidad. Honestamente, para algunos, la Navidad es una fiesta donde se reparten regalos. Llega Navidad, tengo que comprar regalos para mis familiares, ¿ya? Es una fiesta también donde debo vestirme bien, debo estar bien vestido. Es una fiesta donde se come muchos caramelos, mucha torta, mucha comida. Entonces, de acuerdo a nuestra cultura, Navidad significa eso. Es un tiempo de comer, vestirse bien, repartir regalos. Es tiempo de un gordito vestido de rojo con una barba blanca. Pero ahora quisiera compartir con ustedes mi propia definición, sin presumir que es la verdadera o la única, pero quisiera compartir con ustedes mi propia opinión o definición de lo que es la Navidad. Hermanos, ¿qué es la Navidad? Bien, la Navidad, escuchen muy bien, es el cumplimiento de una promesa de amor. Esa es la Navidad. No sé si estén de acuerdo, pero la Navidad es el cumplimiento
de una promesa de amor. Y para entender esta promesa, o para entender la grandeza de esta promesa, tenemos que considerar el contexto en que se formuló la promesa. Existe una promesa y debemos considerar el contexto en que se formula tal promesa. Y aquí quiero que ustedes piensen como niños de escuela dominical. Jesús dijo, el reino de los cielos es de los tales, ¿verdad? Entonces ahora quisiera un poquito de paciencia porque voy a predicar como para niños, ¿verdad? Todo comenzó al principio de los orígenes de la humanidad misma. Los albores de la humanidad, el nacimiento de la humanidad. Ustedes conocen bastante la historia, ¿verdad? El hombre, en síntesis, dio la espalda a su buen creador por instigación del enemigo, del diablo. Mejor conocido también como el asesino de almas. El diablo es un asesino de almas. Jesús dijo, él ha sido homicida desde el principio. ¿Ya? Entonces, el hombre dio la espalda a Dios por escuchar a Satanás. Entonces, Adán dijo a su creador, no te necesito más. Puedo ser independiente. ¿Ya? Y hermanos, todos conocemos esta historia. Somos como niños, conocemos esta historia. Entonces, la consecuencia, la desobediencia y la caída de Adán. Y eso trajo consecuencias, ¿verdad? Espero que todos estemos conscientes de eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? El santo y justo Dios expulsó al hombre de su presencia y de su hermoso jardín. Expulsado de su jardín y de la presencia favorable de Dios. La condición del hombre. Y hermanos, escuchen muy bien, esta historia no es una simple fábula. No es una historia que está ajena a nuestra propia realidad. No es una historia distante de nosotros. Tengo que decir tristemente que aunque usted lo ignore, aunque usted no entienda o no comprenda o no lo acepte, ese es nuestro oscuro pasado. Lo he dicho, Génesis es nuestra historia, es nuestro oscuro pasado. Génesis 3:15. Entonces, hermanos, todos aquí compartimos ese pasado. En él, en Adán, todos los hombres están fuera del jardín. Por su culpa, sin excepción. No hay excepción de personas. No hay un rico que esté exento. No hay un blanco que esté exento. No hay un moreno que esté exento. No hay un pobre que esté exento. Sin excepción. Los hombres están fuera del jardín. Esa es nuestra triste realidad. Pero quiero apuntar un poco más a eso, ¿verdad? Hermano, lo que usted dice suena como a fábula. ¿Cómo puedo crear un libro que es muy antiguo? ¿Cómo sabemos que esta historia es real? Muy simple. Tengo un argumento muy simple, pero creo es poderoso. El argumento es este. Hermanos, piensen su propia vida antes de conocer el Evangelio. ¿Cómo era su vida antes de conocer el Evangelio? Reflexione con honestidad. ¿Cómo era su propia vida antes de conocer a Cristo? La mía también. Y estoy seguro es esta. Llena de pecados. Ignorante a las cosas de Dios. Viviendo una vida independiente de la voluntad de Dios. Haciendo lo que a mi carne le placía. ¿Verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Antes de Cristo. Pero estoy también muy seguro de decir que también después de conocer a Cristo, esa realidad existe y persiste aún después de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque los creyentes aún tienen una lucha tremenda con el pecado. El pecado está a la puerta y acecha todos los días a los creyentes. ¿Sí o no? ¿Quién puede decir aquí yo no tengo una lucha con el pecado? Ahora soy perfecto. ¿Ya? El cristiano siente la influencia del pecado, aún. ¿Por qué usted cree que en las iglesias hay problemas? ¿Por qué usted cree que en los hogares hay discusiones? ¿Por qué usted cree que en las iglesias hay divisiones? Por el pecado, porque aún siendo creyentes, tenemos el remanente del pecado. Y hermanos, para mí, esa es la mejor evidencia de que estamos fuera del jardín y que aún experimentamos que estamos
fuera de la presencia de Dios, si es que no hemos conocido a Cristo. Entonces, la realidad del pecado es la mejor evidencia de la veracidad de Génesis, de la caída. Entonces, tenemos el testimonio de la Biblia, pero mi propia vida es un testimonio de que es verdad. ¿Ya? Entonces, Adán debe salir, dijo Dios. Debe salir, expulsado, el camino cerrado. Y hermanos, algunos dicen, pero no es justo. Ya, es justo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y la razón es muy simple. Dios, el Dios vivo, a diferencia de los dioses falsos, el Dios vivo es un Dios santo. Y usted sabe lo que significa santo. Significa que Dios aborrece el pecado, como una persona que va por el camino y encuentra en su camino un perro en descomposición, mortecina. Así Dios aborrece el pecado. Entonces, Adán no puede estar en su presencia, ni nada inmundo. Entonces, un gran abismo separa al hombre de Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer, no está en sus manos repararlo. Y ahí encontramos el sentido de la Navidad, en el cual profundizaremos. No hay nada que el hombre pueda hacer. Somos inválidos, como el hijo de Mefiboset, si no estoy equivocado. El hijo como Mefiboset, ¿verdad? Pero hermanos, también la buena noticia, y es el motivo por el cual estamos aquí esta mañana, es que Dios, ese Dios airado y ofendido, no dejó al mundo sin esperanza. No dejó a este mundo en oscuridad. ¿Ya? Y aquí comienza la historia de la redención, el gran panorama divino. Y como he dicho, hermanos, esta historia, y esta es la base para el resto de sermones en el transcurso de Adviento, esta gran historia comienza con una enorme promesa que comienza en el Edén como una pequeña semilla que Dios puso allí. Una pequeña semillita, pero con un gran contenido. Génesis 3:15. Si usted gusta, puede buscar. Génesis 3:15. Este texto es clave en las Escrituras. Este texto debe estar marcado en la mente de los creyentes. Aquí vamos a leer la promesa en forma de semilla. Génesis 3:15 dice, este texto retumba en mi mente todos los días. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y dice Dios, esta te herirá en la cabeza, y dice, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, tú le herirás en el talón. Calcañar significa talón. ¿Quién habla aquí? El Dios Todopoderoso. ¿A quién? ¿A quién? A Satanás. ¿Ya? Hermanos, esta es una semilla que finalmente dará un gran fruto. Y hermanos, este es el tan citado pasaje en el cual encontramos la promesa de las promesas. Toda la Biblia se enfoca y gira en esta promesa. Hermanos, ¿cuál es la promesa en estos versículos? Porque nosotros podemos leer este texto y podemos decir, ¿dónde está la promesa? Hemos leído tantas veces este versículo y lamento decirlo, pero quizás no lo comprendemos aún. Es un poco confuso. ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está la promesa? Hermanos, este pequeño versículo contiene dos elementos. Esta promesa contiene dos elementos. Primero, Dios dice a través de su palabra infalible que habrá una enemistad entre el diablo y la mujer, entre la serpiente antigua y la mujer. Y debemos entender la palabra mujer desde tres ángulos. Primero, debemos entender a la mujer como un personaje literal. Eva es un personaje histórico. Dios habla a Eva luego de la caída. Primero, a Eva como mujer literal, como una persona de carne y hueso, histórico, que existe en la historia. Pero después Eva se vuelve figura del pueblo de Israel. Israel es la esposa de Jehová.
Israel como la Eva espiritual, ¿verdad? Y luego, en tercer lugar, Eva como figura de la iglesia. Entonces habrá una enemistad, una guerra, en síntesis, entre el pueblo de Dios y la serpiente antigua. Y eso significa, en pocas palabras, que la descendencia del diablo, los seguidores del diablo, siempre harán guerra contra los hijos de Dios. Siempre perseguirán a los descendientes de la mujer. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted, estoy seguro, experimentará esta guerra. El hijo de Dios no tendrá paz porque hay una guerra que se terminará hasta el final del siglo. Mire, por ejemplo, la historia de Israel. La historia del pueblo de Israel es una historia de guerras. Las naciones vecinas quisieron suprimir a Israel, eliminarlo y exterminarlo de la faz de la historia. Pero podemos empezar, por ejemplo, el primer mártir, Abel, asesinado por su hermano. Luego, Jacob, perseguido por Esaú. Vemos esta batalla. Israel, perseguido por las naciones. Y así, esta promesa se va cumpliendo a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Vendrá un tiempo en que la iglesia será perseguida y su fe será aprobada. Segundo elemento que encontramos en esta promesa, y ese es el centro de esta prédica, ¿verdad? Dios dice, dentro de este pequeño versículo, el diablo, que nosotros conocemos como la serpiente original, este es el protoevangelio. El diablo será aplastado y derrotado por un descendiente de la mujer. Aplastado, pisoteado por el descendiente de esta mujer. Entonces, un niño nacerá. Esa es la gran promesa. Un día un niño nacerá de la simiente de esta mujer. Y este pequeño escogido, pisoteará la cabeza de Satanás. En el proceso el niño será herido. Será mordido en el talón, con un significado, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de la obra de este simiente? Bueno, hermanos, para nuestro consuelo, él terminará con los efectos del pecado de Adán. Y segundo, esta simiente restaurará todas las cosas que por el pecado de Adán se echaron a perder. Piense, hermanos, un poco en eso. Todo lo que el diablo hizo será desbaratado por la obra de este simiente, esta semilla. La muerte será derrotada. El orgullo en el corazón de los hombres será derrotado. La relación entre el Dios santo y el pecador será por fin restaurada por este simiente. Ese es el protoevangelio. Ahora, este hijo, hermanos, se convirtió en la esperanza de todo Israel. Toda esa promesa recorre toda la Biblia, cada libro. Entonces, cada Biblia aborda este tema. ¿Ya? Ahora, quizás usted se está preguntando, ¿y cómo se conecta esto con el pasaje de Miqueas? Quizás el hermano Valentín ha dejado omitido el pasaje de Miqueas. ¿Qué tiene que ver? ¿O cómo se conecta con Miqueas? Escuchen muy bien. Desde la promesa hasta lo acontecido con el profeta Miqueas, al menos se calcula que transcurren unos 3.500 años. Desde Génesis a Miqueas, 3.500 años aproximados. ¿Ya? Miqueas profetiza estas palabras unos 800 años antes de que Cristo nazca, antes de que la simiente venga, antes de que se lleve a cabo la profecía. Hermanos, pero entre la profecía y la promesa del jardín ocurrieron muchas cosas para el pueblo de Israel. Muchas cosas. Quizás en el corazón de los israelitas la promesa no se cumple. De hecho, cuando Miqueas profetiza, Israel, Judá estaban amenazados por la conquista de sus naciones vecinas, que querían aplastarlo. Entonces piénselo bien, 3.500 años, es mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo. Quizás la promesa se le olvidó a Dios. ¿Dónde está aquel que había de venir?
Los patriarcas, ellos vivieron esperando ese momento. Los israelitas murieron esperando ese momento. Pero muchas cosas pasaron desde la promesa. Quizás Dios había olvidado esa promesa. Especialmente si consideramos el estado de la nación de Israel en el tiempo de Miqueas. Lea y usted verá el decaimiento espiritual que había en Israel. Entonces, Miqueas habla a un pueblo que se encuentra en situación desesperada. El pueblo está en opresión. La nación está dividida bajo la amenaza de imperios vecinos. Terrible, ¿verdad? Como dice el versículo 1. Ese es el contexto del versículo 1 de Miqueas. Pero hermanos, en medio de este caos, en medio de esta oscuridad, Miqueas predice un futuro glorioso. ¿Y qué dice Miqueas? Para Israel, pero también para usted. Para usted. Miqueas dice, sintetizando estos versículos, pueblo de Dios, el tiempo está cerca. Así como el sol trae luz, y esa luz va disipando la oscuridad de la noche hasta ver plenamente el día, la promesa está cerca, muy cerca, ¿ya? Muy cerca. Pero la pregunta entonces para los israelitas, porque contextualicemos, ¿verdad? Nosotros vivimos de este lado de la cruz, ellos vivían de este lado. Quizás la pregunta para ellos era, ¿cómo y cuándo será este día? ¿Cómo y cuándo veremos la simiente prometida? ¿Cuándo? Hermanos, Miqueas da ciertos patrones o ciertas, podríamos decir, cuando alguien está investigando algo, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, como ciertos migajitas de rastros, algo así, ¿verdad? Sí, pistas, esa es la palabra. Miqueas da algunas pistas. Primero él dice, este Mesías nacerá de un pequeño y despreciado pueblito. Y escuche lo que dice el versículo. No es digno ni siquiera de ser parte de las 12 tribus. Mire lo que dice Miqueas. Tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Pueblo despreciado, sin mucha importancia, sin mucho poder político. No era digno de pertenecer a las 12 tribus de Israel. Belén, Éfrata, sin fama, despreciado. Pero hermanos, así es Dios. Ese es el carácter de Dios. Y por eso usted está sentado en esa banca. Yo estoy predicando aquí. Por gracia, así es Dios. Miren, esa profecía pudo dirigirse hacia el pueblo de Roma. Nacerá en Roma, en la potencia de la época. Ya pudo ser o nacer en la capital misma de Jerusalén. En la capital misma de Israel, Jerusalén. Pudo nacer en el imperio más poderoso de la época. Pudo pertenecer a las tribus. Dios pudo escoger a una de las tribus. Pero, hermanos, Dios cogió a este pequeño pueblito de Belén menospreciado. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios actúa así? Es difícil comprender. Nosotros, como seres humanos, estamos siempre inclinados a escoger lo mejor. ¿Sí o no? Siempre quiero lo mejor. Cuando tenemos fiesta y se sirve comida, siempre buscamos el plato que tenga mayor comida. Quiero ser primero. Pero Dios no es así. ¿Por qué? ¿Por qué Belén? ¿Por qué un pueblito despreciado? Hermanos, muy simple. No se le olvide esto. Para mostrar su gracia. Su pura gracia. Y hermanos, siempre es así. Esa es la forma en que Dios actúa. Él no elige a los mejores. Porque en el plan de Dios, Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Escuche, Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. Y ese patrón se ve en toda la Biblia. Él escogió a Jacob, un hijo de papá, ladrón, un vago. Y no a Esaú, el primogénito. ¿No entiende? Él escogió a José y no a sus hermanos. Él escogió a David y no a sus hermanos, aunque el papá ni siquiera lo mencionó. Pero él escogió a ese pequeño pastorcito y no a sus hermanos. Así es Dios, para mostrar su gracia, para exaltar a los humildes y humillar a los soberbios. Entonces, hermanos, aquella simiente de la mujer
Nuestro Señor no venía en gloria, no venía en poder, sino venía en humildad. Nacería en un pueblito despreciado, sin ejército, sin poder político, nacido en un pequeño pueblo. Y ahora yo quiero invitarle a que usted lleve parte de la prédica a su propia vida. Hermano, ¿sabe por qué usted está aquí? ¿Usted sabe por qué está aquí? ¿Usted sabe o entiende por qué Dios no escogió a su vecino, que quizás tenga una vida moralmente mejor que usted? ¿Por qué Dios escogió a usted y no a su vecino? Quizás su vecino es mejor persona que nosotros, o mejor persona que usted, pero ¿por qué usted está aquí? ¿Ah? Nuevamente se lo digo, usted está aquí, usted pertenece a la familia de la fe de pura gracia. Y esa bondad de Dios debe hacernos mirar lo que somos y lo que seremos. Entonces, hermanos, la gracia de Dios, escuche muy bien, fue la gracia de Dios la que visitó su propia vida. Siempre, nunca se olvide de eso. Dios visitó su vida en gracia. Usted es un creyente por la buena voluntad de Dios y por eso Dios lo escogió. Así como a Belén. Somos un pequeño Belén. Dios nos escogió por gracia con un propósito. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? El problema es que a veces la iglesia y cada individuo, como miembro de la iglesia, a veces no entendemos ese privilegio, no valoramos ese privilegio, no entendemos lo que significa que Dios nos ha escogido. Escuchen muy bien, hermanos, no sé si ustedes lo han entendido. Al igual que Belén, Dios ha hecho nacer a Cristo en su corazón. Mírenselo bien. No merecía, pero Dios me dio a su Hijo en su corazón y Cristo ha nacido en mi corazón. Entonces, ese es el regalo de la gracia. Eso es Adviento. Eso es Adviento. Por eso tenemos que agradecer. Entonces, quizás el mundo busca muchas cosas en estas fechas. ¿Ya? Busca vanidades. Pero, hermanos, el creyente dice, mi gozo, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor y de la tristeza, es que Dios me visitó. Dios me visitó sin merecerlo y me dio a su propio Hijo. Esa es la semilla del Adviento, hermanos. Y hermanos, ¿qué hace especial a este Hijo, a este simiente de la mujer? Miren, hermanos, este simiente de la mujer, este niño humilde que nacerá en este despreciado pueblo, será un rey. Este niño será un rey, pero este rey es un rey muy especial. En primer lugar, no es un hombre que está sujeto al pecado como nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, escuchen muy bien, que sus salidas, en otras palabras, quiere decir su existencia, son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué significa esto? Que este simiente de la mujer es más que un simple hombre. Es Dios mismo. Aquel que nacerá en Belén es Dios mismo. Entonces, fíjese, solo Dios es eterno. Solo Dios es eterno. Y este niño comparte ese atributo de Dios. Él es Dios. Entonces, la tan esperada descendencia de la mujer es Dios en persona. ¡Qué gran privilegio! Dios mismo visitará a su propio pueblo. La pregunta es, ¿cómo? 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 ¿Dios vendrá en esas condiciones? ¿Dios vendrá a este mundo sucio en esas condiciones? Sí, hermanos. Sí, escuche, esa es la grandeza del Evangelio. El glorioso Dios vendrá como un hombre y su nombre es Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros y por nosotros. Con nosotros y por nosotros. Entonces, hermanos, esa es la humildad. Y aquí entendemos la verdadera humildad, ¿verdad? Dios mismo despojándose de su propia gloria para servir a los hijos de Adán. A tal punto, hermanos, que este Hijo de Dios eterno y siendo Dios mismo, por pura gracia, estuvo dispuesto a llevar su gloria hasta los pies sucios de sus propios discípulos para lavarlos. Por pura gracia. Y eso es la Navidad, hermanos. Ahí encontramos el verdadero sentido de la Navidad.
Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primero, que la Navidad no solamente es un tiempo de recibir, no solo es un tiempo de recibir regalos, de recibir cosas, materiales. Hermanos, la Navidad cumple su propósito cuando entendemos que la Navidad es o conmemora el dar, porque Dios dio a su Hijo. Navidad es dar, hermanos, es dar antes que recibir. Piensen en las personas que están afuera, personas que para el 24 no tienen que llevar a sus mesas. Ahí entendemos el verdadero propósito, es dar, para que conozcan la gracia y el amor de Dios. Hermanos, el nacimiento de Belén es el mejor ejemplo. Aquel que se despojó, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ahí Dios se entregó a sí mismo. Hermanos, aunque este rey vino sin corona, ¿ya? Es un rey sin corona, vino sin corona, sino con pañales, no vino en un trono, sino en un pesebre. Pero también, hermanos, eso es bonito, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso nos enseña como cristianos a imitar el ejemplo de Cristo. Pero ¿cómo vino Cristo, hermanos? Ese es el punto fuerte de Miqueas. ¿Cómo vino Cristo? ¿Cómo vino este descendiente? Él vino como pastor, y aquí encontramos el consuelo. Mira el versículo 4. Primero dice, y Él estará. Versículo 4. Pensemos en estas pequeñas letras. Versículo 4 dice, primero, y Él estará. Esta palabra significa algo muy cercano. Él dice, Él mismo estará. Es algo muy personal. El verdadero creyente experimenta esta palabra. Él estará. Él estará, ¿verdad? ¿Con quién? La respuesta, con su pueblo. Y hermanos, y Él hace algo hermoso, este pastor. Este pastor dice, el versículo 4, Él apacentará. En otras palabras, apacentar significa que este pastor prometido alimentará y cuidará a su rebaño. Entonces quiero hablar ahora a los hijos de Dios en este lugar, ¿verdad? Hijos de Dios, alégrense porque usted es parte de ese rebaño. Usted es parte de ese rebaño. ¿Ya? Y usted es participante de esas promesas. Entonces, fíjese bien, el rebaño de Cristo, usted con todas sus cargas, usted con todas sus preocupaciones y con todos sus dolores, con todas sus aflicciones, con todo eso, hermanos, con todas sus luchas con el pecado, aún así usted pertenece a ese pastor del que habla Miqueas. Usted pertenece a ese pastor y espero que esa sea su experiencia. Usted pertenece a ese pastor. Y lo hermoso, hermanos, de este pastor es que este pastor conoce la situación en que usted está. ¿Y sabe qué es lo mejor? Este pastor conoce sus noches de lágrimas. Este pastor conoce las noches en que usted ha derramado lágrimas por la aflicción, por la pérdida de un ser amado, por su lucha con el pecado. Este pastor lo conoce. Quizás nosotros como hombres no, pero este pastor sí. Tiene la capacidad de conocerlo. ¿Por qué? Porque él sí conoce a sus ovejas. Y nunca olvide eso. Entonces, le digo algo, usted no está solo en su dolor. El buen pastor conoce su dolor. Entonces, hermanos, ahí podemos decir con toda seguridad el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, nada me faltará es una promesa, no solo son palabras vacías, son palabras de este pastor. ¿Ya? Y hermanos, y Él tiene lo que usted necesita. ¿Qué es lo que usted más necesita, hermanos? Piense bien, ¿qué es lo que más, la necesidad primaria del ser humano? Lo que más necesitamos es paz. La paz, hermanos, y esto no tiene precio. En medio de nuestra crisis del país, en medio de nuestra crisis política, la delincuencia, las sangres llenas de sangre, Él tiene la paz en medio de estas circunstancias. Ahora, mire lo que dice el versículo 5, que dice, y este será nuestra paz. Él será nuestra paz. No dice, Él nos dará paz, Él será nuestra paz. De manera que si usted tiene a Cristo, usted tiene la paz. Piénselo bien. Ahora, busque Juan 14:27.
Ya estamos al final, hermanos. Juan 14, 27. Escuche muy bien las dulces palabras de este pastor. Juan 14, 17. Juan 14, 27. Dice el buen pastor: la paz les dejo, mi paz les doy. Y él dice: yo no las doy como el mundo las da. Entonces, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Hermanos, quiero hacerle una pregunta muy sincera. Honestamente, quiero hacerle una pregunta muy sincera. Hermanos, ¿usted realmente cree las palabras de este pastor? ¿Usted realmente experimenta las palabras de este pastor? ¿Usted experimenta las palabras de este pastor? ¿Las abraza, se consuela en ellas? Y quiero decirle algo. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre nosotros y aquellos que vivieron antes de Cristo? Hay una gran diferencia. Aquellos solo escucharon las promesas de este pastor, muy lejos, como dice Hebreos. La saludaron y se fue, ¿verdad? Pero nosotros que ahora vivimos de este lado de la cruz, hermanos, nosotros vivimos del lado del cumplimiento de esta promesa. ¿Qué privilegio tienen los creyentes de esta época? ¿Qué privilegio? Ustedes no saben cómo en el Antiguo Testamento desearon oír lo que nosotros oímos y ver lo que nosotros vemos. Hermanos, ellos escucharon estas promesas pero no vieron su cumplimiento. Pero usted y yo vivimos de este lado de la cruz. Entonces, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Muy simple. La promesa está cumplida. Hermanos, el Mesías ya llegó. El Mesías ya nació en Belén. Ya no es una profecía en espera. Ahora es una promesa cumplida. El gran pastor de las ovejas habita en medio de su pueblo, de su rebaño. Hermanos, en este tiempo de preparación, que este tiempo de preparación sea de reflexión, no en cosas materiales. No estoy en contra de eso, pero no sea el centro, ¿verdad? Entonces, que sea un tiempo de reflexión, no de cosas materiales, no tanto en lo que nos hace falta, que muchas veces nos estresa y también nos deprime. No puedo tener esto para tal fecha, y por las cuales también nos afanamos. Hermanos, que nuestro tiempo de reflexión durante este periodo de Adviento sea en las bendiciones espirituales que ya tenemos, que ya poseemos como creyentes. ¿Y cuál es la mejor prueba? Que Cristo mismo es esa bendición. Él es el regalo de Adviento. ¿Y qué dice Él? Yo mismo seré vuestra paz. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, Dios Todopoderoso, Señor, no encuentro palabras, no hay palabras para expresar lo grande de tu obra. Señor, solo podemos decir gracias porque usted cumple sus promesas, usted es un Dios fiel. Señor, nada en el mundo tiene más valor que el cumplimiento de esa semilla hecha promesa. Señor, ese nacimiento en Belén nos bendice, aún sin merecerlo. Señor, permítanos reflexionar como verdaderos cristianos durante este tiempo. Que no pensemos en las cosas materiales, que no pensemos y no nos afanemos por las cosas que no tenemos y que no podemos tener. Porque, Señor, usted nos ha dado algo mayor. Usted nos ha dado el mayor regalo que alguien puede dar, a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Cristo nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que el que da la vida por sus ovejas, por sus amigos. Señor, gracias por la Navidad. Gracias por ese niño que nacerá. Señor, gracias por haber perdonado nuestros pecados. Bendiga Buenas Nuevas. Ayúdenos en este tiempo de oscuridad y denos la luz que necesitamos, porque somos su iglesia, 100% seguros, Señor, su iglesia. Y aunque el diablo quiera destruir la obra de usted, más fuerte
más fuerte que el que está en el mundo es usted, Señor. Dejamos este tiempo y también bendiga este día de reposo en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, ahora quiero llamar al grupo de música.